esto así de cómo Che Guevara efectivamente influenció toda una generación no de izquierda. Entonces tenemos esto del MIR o del MSR en el sur, que efectivamente, como principalmente dijeron los barbudos, ¿no? Estos tipos que eran muy masculinos, masculinizados, donde efectivamente para ser un buen hombre de izquierda también tenían que ser, ¿no?, hombres mujeriegos, tenían que ser hombres muy viriles, tenían que ser como muy hombres a final de cuentas, ¿no? Yo creo que ahí es donde empezamos a plantear ya, pero ¿qué pasa con las mujeres, no? Porque también había mujeres en mujeres en el mapa, ¿no? Mujeres que también estaban luchando, pero en general tenían que seguir ese modelo del hombre, ¿no? Entonces eran mujeres que en muchos casos tenían que apoyar, ¿cierto? Ese rol secundario. El paradigma se convirtió en un hombre, por los valores de los masculinos. Muy importante también. De igual manera vemos como tipo de divorcio, ¿no? Donde efectivamente las mujeres hacían política de otra manera, ¿no? Se decía, de hecho, estamos haciendo política de otra manera. Mujeres por la Vida, por ejemplo, un grupo muy fundamental, los años 80, de mujeres, ¿cierto?, que estaban haciendo política feminista, decían, estamos haciendo política de otra manera. Y esa otra manera no era como los partidos tradicionales de izquierda o el movimiento estudiantil. Entonces, en ese sentido también entonces, se estaba profundizando un tipo de divorcio que creo que sigue siendo presente a día de hoy. Ahora, si pensamos en esto de qué pasa en otros países, no están así. Pienso en un caso, por ejemplo, de Argentina, donde actualmente hay muchos más lazos entre feministas o grupos, por ejemplo, de disidencia sexual o derechos LGBT, que tienen lazos con el Partido Socialista o el movimiento socialista de los trabajadores, ¿no? Y el MST en particular, después del corralito, efectivamente adoptó muchas ideas sobre el feminismo y también sobre estos derechos, ¿cierto?, igualitarios, o esto así de pensar también en temáticas así de igualdad en términos de las sexualidades y del género. Me parece que en Chile todavía, en muchos casos, los partidos de izquierda y también los partidos de izquierda que comparten este movimiento estudiantil tienden a ser muy cerrados todavía en temáticas de género y sexualidad. Me parece que en algunos casos han tenido ciertas posturas, o por ejemplo grupos estudiantiles como lo que está pasando en la Portales, que son grupos estudiantiles que sí tienen así como un componente muy importante de género y sexualidades, pero en general también son como muy disidentes dentro de lo que es el movimiento estudiantil como hegemónico, por así decirlo, donde sigue siendo la identidad, ¿cierto?, del gran líder como una identidad básicamente masculina, donde cuando hay mujeres que asumen ese rol, ¿no?, estoy pensando en Luisa González, o lo que fue antes la Camila Vallejos, también hay esta idea de que tiene que asumir también un rol que es más, de alguna manera, asumir, ¿cierto?, como hacer un tipo de performance, ¿no?, hacer género, donde de alguna manera no deben ser, ¿cierto?, hay como esto de no ser tampoco a veces como identificadas como feministas, ¿no?, y de hecho dicen que somos feministas. Sí, bueno, hay un momento. Sí, bueno. Como algo negativo, muy lamentablemente, ¿no? Como esto así, estas locas, no soy feminista y soy orgullosa de ser feminista, ¿no? Pero yo creo que hoy en día, políticamente, le cuesta a veces, incluso mujeres muy líderes, que fuera de bueno, ella sí es un modelo feminista y ellas lo dicen, ¿no? Somos sí, feministas. Yo creo que ahí es seca. hay una serie así de preguntas que debemos estar haciéndonos, ¿cierto? Yo creo que efectivamente estamos en un periodo cuando debemos estar reflexionando sobre esto y de ahí voy a abrir, ¿cierto?, a mis compañeros y compañeras porque también están muy en esto del activismo y simplemente también tienen un punto de vista muy interesante sobre esta problemática. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Mafalda Galdames y represento a la Marcha Mundial de Mujeres junto con Chile. Soy la coordinadora actualmente de este movimiento que aglutina a mujeres jóvenes, profesionales en su mayoría, urbanas. Y hago esta distinción porque mi origen viene desde una organización campesina. Me van a disculpar que tomen la pastilla porque Más cerca. me dan acceso de todo para poder hablar. Tengo que tomar la pastilla. Vengo, como les digo, de una organización campesina que es la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMUR, en Chile. La ANAMUR en Chile es parte de la
coordinadora latinoamericana de organizaciones del campo y de la Vía Campesina, que es el organismo mundial campesino. Pero igual hay como un volumen allá. Desde la ANI somos parte integrante de la Marcha Mundial de Mujeres a nivel internacional. Y desde allí, entonces, hemos creado, hace ya más de 6 años, el punto focal de Chile para la Marcha Mundial de Mujeres, precisamente para coordinar y trabajar con las mujeres de los sectores estudiantiles, poblacionales y multiculturales que no son campesinas. Entonces, por eso nosotras hablamos en la marcha de diferentes feminismos, porque con razones fundadas tenemos que en la NAMURI se está hablando actualmente del feminismo campesino y popular, y desde la marcha estamos hablando de un feminismo de clase anticapitalista y antipatriarcal. Nos declaramos feministas, pero esta organización no solamente agrupa mujeres feministas, tiene organizaciones que solamente se declaran mujeres autónomas, independientes, pero no aún han hecho este proceso de declararse feministas, y esa es nuestra labor. Muchas veces lo son, pero como es un hacer práctico en la vida cotidiana, en su teorización todavía no está a definirse como feminista. Nuestra organización trabaja los bienes comunes como eje temático, la paz y la desmilitarización en el mundo, y por supuesto también en Chile, y la soberanía alimentaria. Son como los ejes fundamentales. Nos declaramos como una organización que trabaja por unir a las mujeres en contra de la pobreza, y en ese plan constante estamos entonces yendo a distintos lugares para hablar por qué la Marcha Mundial de Mujeres está en contra del modelo y por qué se declara también antipatriarcal, anticapitalista. Nos articulamos entonces como complementariedad con las redes sociales, principalmente con la Vía Campesina a nivel internacional, y desde allí trabajamos los ejes que golpean a las mujeres en los aspectos sus aspectos más vulnerables, como es cuando existe ocupación de fuerzas militares. La mujer es una de las más violentadas porque está usada como botín de guerra, constantemente está expuesta a los atropellos de los derechos humanos y sufre la discriminación en carne propia entre las fuerzas militares que ocupan el territorio. Se pudiera pensar que en Chile no hay militarización, pero si van al sur de nuestro país se van a encontrar que ya está muy fuerte la militarización, y las mujeres indígenas han sido golpeadas muy especialmente con el tema de la violencia hacia sus personas. En los temas sexuales y reproductivos estamos en favor del aborto en toda su expresión. Por lo tanto, nos planteamos directamente en favor del aborto y también las feministas campesinas están arraigadísimas. Se trabaja ese tema específico. Estamos también por la libertad sexual y sus plenos derechos, por lo tanto también nos declaramos en favor del matrimonio homosexual, matrimonio gay, y hacemos una tarea permanente de formación. La formación dirigida especialmente a jóvenes como ustedes en las diferentes universidades. Hoy en la tarde tenemos un cierre de ciclo de
capacitación y formación hacia los estudiantes que dirige un programa, la Universidad Popular de Valparaíso. Así que hoy hacemos el cierre de ciclo de nuestra participación allá. Y además se está trabajando en breve para el encuentro llamado Desencuentros Feministas, que va a tener su próxima realización acá en Santiago, me supongo, en octubre. Ya, en octubre. Por lo tanto, les invitamos a las feministas, a las que quieran participar del desencuentro feminista, a que se sumen, porque es un nuevo planteamiento, una nueva postura frente a los diversos feminismos que existen actualmente en Chile y en el mundo. Hasta ahí dejo y consultas cosas las pueden hacer. Por favor, que hable cerca, el micrófono cerca. Bueno, buenas tardes a todos. No sé si se escucha bien. Sí, bien cerca. Más cerca. ¿Sí? Ahí está bien. Bueno, yo vengo con una ponencia, venía con una ponencia en PowerPoint, pero no sé a ver, un poco más teórica, digamos, acerca del feminismo. Lo que me interesa es difundir un poco algunas teorías feministas para que haya más conocimiento de cuál ha sido la situación histórica de la mujer. Les cuento que yo soy antropóloga, entonces tengo un enfoque más antiguo que la historia, digamos, desde antes de que existiera la historia escrita. Ahí estás como... Y bueno, partir diciendo que el género corresponde a la construcción cultural del sexo, o sea, nacemos con un pene o con una vagina, y a partir de eso se hace una serie de elaboraciones culturales, digamos, de lo que tiene que hacer y ser una mujer o llega a ser un hombre. En este caso, no sé, lavar la ropa o no llorar, por ejemplo, no ser un hombre, ser fuerte, no enfermarse, qué sé yo. Eso es como la base. Bueno, les traje dos teorías. Una escrita por una antropóloga llamada Gail Rowling, se llama Notas sobre la economía política del sexo. Bueno, esto parte de un antropólogo que se llama Levi Strauss, murió en 2009 o 2010, no lo recuerdo muy bien, y él hizo un estudio acerca de 300 sociedades, digamos, cultura antigua, digamos, y descubrió que la prohibición del incesto era una permanente, digamos, en todas estas culturas antiguas, y la prohibición del incesto en el fondo es no tener relaciones sexuales o no casarse, digamos, con algún pariente, el papá, el hermano, digamos. En cada cultura se entiende como pariente de una persona distinta, o sea, en otra cultura a lo mejor un primo lejano va a ser un pariente muy cercano, mientras que para nosotros eso sería, digamos, tan pariente. Ellos podrían llamarse, por ejemplo, un primo lejano, podrían llamarle hermano. Es lo mismo que un hermano de los mismos papás. Bueno, a partir de la prohibición del incesto, dice Levi Strauss, que se crea la sociedad. ¿Por qué? O sea, un ejemplo acá, pongamos que nosotros cuatro somos familias distintas, porque venimos de familias distintas. Entonces, mi hija no se puede casar con alguien de mi propia familia, entonces hay que buscar a alguien de otra familia. Y te digo a ti, oye, yo caso a mi hija con tu hija, claro, suponiendo también que nosotros dos somos hombres, vamos a hacer un acuerdo, mando a mi hija para allá y luego nosotros dos tenemos... nos ayudamos socialmente, en caso de guerra, yo voy a ayudarla a ella, en caso de que yo necesito cocinar, ella viene a ayudarme a mí, y así se va formando la sociedad, digamos, se va entrelazando. Después yo con él, ella con mi casa. Bueno, después viene esta antropóloga Gail Rubin y dice, ojo, que acá el intercambio no solamente se hace entre personas, digamos que yo mando a mi hija para allá, sino que siempre son mujeres las que se intercambian. Y quienes son las que las intercambian, siempre son hombres quienes intercambian a las mujeres. Entonces, los hombres para sus acuerdos políticos, digamos, la máxima expresión de colaboración política que podía haber era doy a mi hija. En el caso, por ejemplo, de los reyes, muchas veces vemos que ellos se casaban sí entre hermanos, pero cuando habían alianzas políticas importantes entre distintos reinos, se mandaban a la hija a casar con el hijo del rey, en ese caso, y la hija viajaba al otro país. Entonces, a partir de eso vamos entendiendo que la mujer siempre ha correspondido a un objeto de intercambio entre hombres. ¿Ya? Eso sitúa primariamente a la mujer como objeto entre hombres, y el valor de la mujer viene desde su capacidad